Estamos hablando de creación de empresas y estamos hablando de liderazgo. Tenemos entonces tres palabras claves. Empresa, que es una tarea humana, un emprendimiento humano, una gran idea que el hombre ha desarrollado, la empresa. Viene de moverse, de emprender. Creación es el proceso creativo que permite que haya hechos nuevos. Y el liderazgo tiene que ver con las personas y grupos humanos que son capaces de tener la idea, de proponerla, de desarrollarla, de sacar adelante la idea. Y esto es un tema bien interesante porque implica una energía especial. De eso vamos a hablar en esta charla. Mi punto más importante es que crear empresas es una forma de entender los resultados del ánimo empresarial, o sea, el alma empresarial, una forma de ver y vivir la vida. No todos de pronto tienen esto, pero yo diría que muchas personas sí lo tienen, porque si vemos nuestras ciudades, nuestros barrios, por toda parte se ve el ánimo empresarial, la gente con venta, los mismos vendedores ambulantes, los pequeños negocios, las microempresas que hay por todo el país. Y yo he simbolizado esto en la figura que ustedes ven ahí como unos árboles que crecen por todas partes en el ámbito verde de la vida, o sea, en el mundo. Y esto es una visión que anima, saber que somos parte de un mundo, los que pensamos en empresas. Los que pensamos en empresas, de alguna manera, somos personas de visión. O sea, muchos de ustedes, todos ustedes tienen visión, porque todos ustedes tienen ánimo empresarial de alguna manera. Y cuando uno tiene visión, entonces ve. Y hay tres formas de ver. Está lo que uno ve con los ojos, sencillamente observando, y esto aumenta en la medida en que uno tenga unos buenos ojos, que uno tenga una capacidad de poner atención, de observar. También está lo que está oculto, que no se ve, cuando uno mira no lo ve, pero se puede descubrir quitando las capas que tapan la realidad y empezando a ver lo que está escondido detrás de la realidad. Eso se hace mediante preguntas, mediante investigaciones, mediante inquietud que uno puede tener. Y en el tema empresarial hay que ver una cosa que no se ve ni está oculta, es lo que pudiera ser, que es la realidad nueva que va a surgir cuando hay una empresa. Esta realidad nueva es creativa, es lo que pudiera ser. Entonces, estos tres elementos de la visión son muy importantes al momento de crear empresas. En efecto, los socios son los amigos con los cuales uno emprende el trabajo y es bueno estar acompañado en estas cosas. Pero quiero advertirles a ustedes de unos socios que uno siempre tiene cuando trabaja, que son Dios, el creador, el que nos hizo, el que hizo el mundo, y en él confiamos. Y el Estado que ha hecho las carreteras, que da los servicios, que nos cuida, es un socio y nosotros correspondemos a esta sociedad con el pago de los impuestos, que lo tenemos que hacer como es. Tenemos también, al crear empresa, la necesidad de tener persistencia, de que esto no va a hacerse de una vez, que va a tomar tiempo. También tenemos que tener en cuenta la generosidad, porque vamos a crear riqueza y la riqueza no es para nosotros solos, sino para todas las personas de la sociedad que puedan acercarse a nuestra empresa. Y la idea del valor. Las empresas las hacemos para crear valor, para generar algo que no existía, algo nuevo. Este valor tiene que ver con el gusto, con las ganas que tenemos, con el disfrute que tenemos al momento de crear un emprendimiento. Cuando emprendemos, pensamos que tenemos un nicho. Un nicho es un concepto bien importante. Es un área de oportunidad para precisamente hacer esta empresa. Nosotros queremos prestar un servicio
comunitario, porque la empresa es un servicio comunitario, pero lo queremos hacer de manera rentable, de manera sostenible, que se mantenga en el tiempo, que verdaderamente produzca valor, crecimiento, que haya prosperidad y felicidad colectiva. Eso lo podemos hacer en espacios que se llaman nichos. Puede ser un nicho, un espacio que no se está prestando o donde hay suficiente capacidad de prestar servicios adicionales. Porque al momento de crear empresa, como esto tiene aspectos económicos, nos tenemos que enfrentar al tema de la rentabilidad. O sea, las empresas tienen que ser rentables. Y esto tiene que ver con los espacios donde hay rentabilidad, donde hay posibilidad. Eso se llaman los nichos. Posibles nichos, muchos nichos, porque la sociedad está creciendo, se está desarrollando, las necesidades crecen. Palabras claves pueden ser el estudio de lo pequeño y la producción de lo pequeño, la nanotecnología, todos los temas biológicos, todos los temas de la naturaleza, la biotecnología, las esencias florales, todo lo que tiene que ver con la parte ambiental, el control de los gases de efecto invernadero, la mitigación de los problemas del clima, temas de movilidad eléctrica, movilidad sostenible. Un tema muy interesante es el tema de la justicia, porque hay mucha injusticia y hay que tener ideas sobre cómo hacer justicia sin que el crimen nos domine. También los temas educativos siempre son nichos, educación en valores, educación en oportunidades. El tema de las ciudades inteligentes y sostenibles. Las ciudades están cambiando a ritmo acelerado, muchas oportunidades hay ahí de trabajar. Todo lo que tiene que ver con el estrés, la soledad, los problemas humanos, la vejez, la tercera edad, energías renovables, todo lo que tiene que ver con comunicaciones inteligentes, con manejo de datos, Internet de las cosas, la agricultura sostenible, el manejo del agua, la minería sostenible, todos los temas de sostenibilidad, de inteligencia, de ciudades, nichos. Es importante contar con una visión estratégica sobre lo que es el liderazgo y lo que es el necesario liderazgo. Cuando hablamos de estrategia, a mí siempre se me ocurre hablar de 4 conceptos, hablar de estrategia, 4 conceptos. El primer concepto es los principios, el idealismo que tengo, la teoría, lo que sirve de fundamento a lo que voy a hacer. Segundo, el estado del arte, que tiene que ver con los lugares del mundo, con las empresas que están avanzadas, que me sirven de ejemplo. El otro es el tema de los experimentos, ensayos, plantas pilotos, experiencias que puedo utilizar para basar mi trabajo. Y el cuarto elemento es el mercado, proveedores y mercado. Estos 4 aspectos me permiten visualizar estratégicamente la empresa. Vamos a verlos con cierto detalle. Por ejemplo, el estado del arte. Responde esta visión del estado del arte a hacernos algunas preguntas sobre dónde está el arte de las empresas exitosas, dónde se crean, dónde hay abundancia de esto, cuáles son las buenas prácticas que han dado origen a estas empresas exitosas, para dónde va el mundo, para dónde va Colombia o para dónde va Antioquia, para dónde van los empresarios, dónde lo apoyan a uno, dónde lo restringen, dónde tengo mi nicho y dónde hay recursos, dónde hay apoyo. O sea, el arte es como la habilidad máxima de trabajar y eso está en alguna parte. Entonces, cuando yo creo cualquier tipo de empresa, siempre debo mirar al arte, lo que llaman en inglés el benchmarking, los que me dicen para dónde debo ir y ojalá yo me convierta en el estado del arte. Esa es la idea que uno debe tener a largo plazo. Por ejemplo, hay un país que para mí tiene mucho que ver con estado de arte, que es Israel. A mí me gusta comparar países y ver como diferencias. Por ejemplo, miremos a Israel comparado con Colombia y con Antioquia. Como podemos ver, Israel es un país que es la tercera parte de Antioquia, es mucho más pequeño que Colombia en extensión, y la zona rural de Israel son 4.600 kilómetros cuadrados, cuando Antioquia tiene 37.000 y el país tiene casi medio millón de kilómetros cuadrados. Mire que es muy pequeño Israel. Y los habitantes rurales de Israel son solamente 360.000
cuando en Antioquia hay 1.500.000 y en Colombia 14 millones largos. Y estamos hablando de un país de 9 millones, Antioquia un poco más pequeño, 6.700.000 y Colombia digamos 50 millones. Ahora, el producto anual generado por persona en el campo, ya vienen las diferencias, que es lo que vamos a estudiar como estado del arte, nos muestran que Israel genera casi 50 millones de pesos por hectárea, cuando Antioquia genera menos de 5 y Colombia menos de 3. Y las hectáreas por cada 1.000 habitantes en Israel son 51, 945 en Colombia y algo menos de la mitad en Antioquia. Entonces, ¿cómo puede ser que Israel genere tanta riqueza con tan pocas personas y tan poca extensión? Eso es lo que definimos como el estado del arte. Estado del arte porque nos muestra las direcciones. Otro ejemplo de estado del arte, Corea del Sur. Corea del Sur es un país que en los años 50 era un país pobre. De hecho, Colombia estuvo en la guerra de Corea con 4.000 soldados. Y no podemos comparar a Colombia con Corea hoy en día porque no hay comparación. Corea es un país supremamente desarrollado, supremamente próspero y supremamente rico. Entonces, es bueno que nos preguntemos qué es lo que hace Corea, qué es lo que ha hecho Corea para avanzar y lo veamos como un estado del arte para nosotros. Miren en el mapa cómo Corea se ve iluminado totalmente porque hay mucha actividad en la noche, y Corea del Norte, que es la misma gente, pero que tiene un sistema muy distinto, se ve oscuro, poca actividad. Es un país de industria fuerte en semiconductores, en fabricación de automóviles, de acero, construcción naval, teléfonos móviles, todo lo moderno. Y entonces ahora hagamos una comparación entre, igual como hicimos con Israel, Corea del Sur, Colombia y Antioquia. Yo quiero destacar aquí es el tema de investigación y desarrollo. En Corea del Sur se invierte un 4% del presupuesto del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo, cuando en Antioquia se invierte menos del 0.5% y en Colombia el 0.22%. Eso da origen a que haya cientos de miles de patentes anuales en Corea, mientras que Colombia tiene menos de 500 y Antioquia es el 15% de Colombia. Y si vemos, las patentes se hacen, por ejemplo, en Estados Unidos. Corea patenta 12.000 en Estados Unidos, es el cuarto país en patentar en Estados Unidos, Colombia apenas 420. Y artículos de ciencia y revistas, la diferencia es gigantesca. Y personal que trabaja en investigación en Corea es muchísimo más que en Antioquia y en Colombia. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Si yo quiero avanzar, tengo que investigar, tengo que invertir en ciencia y tecnología. Con las pequeñas inversiones que tiene Colombia, no llegamos. Cuando hacemos empresas, estamos ayudando a invertir en ciencia y tecnología. Estamos ayudando a que el país crezca. Por eso, si hacemos estos esfuerzos entre todos, crece la inversión del país en ciencia y tecnología, en investigación y desarrollo, y seguramente nos vamos a desarrollar a alto nivel. Bueno, mis amigos, vamos viendo cómo buscamos el estado del arte. Como empresa lo hacemos en el mundo empresarial. Aquí estoy hablando de países como ejemplo. Ahora, empecemos a hablar de otro aspecto que les mencioné, que son los principios o valores que lo guían a uno cuando uno se mete al mundo empresarial. Entonces uno tiene que hacerse unas preguntas. ¿Qué es lo que uno quiere al crear una empresa? ¿Cuáles son los límites que uno le ve a eso? ¿Qué tan creativo se siente uno y qué tantas limitaciones le ve a la creatividad? ¿Qué tanto ve uno el potencial o la capacidad que hay de crecimiento y de realmente crear? ¿Qué tanto flujo advertimos? ¿Qué tanta conexión? ¿Qué tanto aprovechamiento hay de temas? ¿Qué tanto conocimiento tenemos sobre nosotros, sobre la región, sobre el mercado, sobre las capacidades de la población? ¿Qué tanto nos conocemos como creadores? ¿Somos capaces de hacer una matriz de debilidades, fortalezas, oportunidades, amenazas, o sea, riesgos relacionados con el tema? Ahí estudiamos lo que es nuestra capacidad teórica, los bases, los principios. Es bueno también mirar la parte histórica, la parte experimental,
qué ha ido pasando en el mundo, qué nos pasa a nosotros, qué somos capaces de ensayar, cómo es el desarrollo empresarial en el tema donde estamos, cómo ha ido evolucionando el sector, cómo los recursos con los cuales se cuenta, humanos, económicos, de entrenamiento, de tiempo, de contactos, qué valores e ideas son los que dominan y cuáles son mis valores e ideas y cómo los puedo experimentar y cambiar. Tengo claro lo que es generación de riqueza, de recursos. Me gusta el cambio. Siento que tengo capacidad y que la puedo expandir, que la puedo ensayar. Soy capaz de pensar en esto en forma escalonado, de tal manera que las cosas se van llevando poco a poco a la práctica. Eso tiene que ver con el mundo de la experiencia. Nunca desechemos la experiencia. Nunca desechemos lo que existe, lo que se ha ido ensayando. Aquí hay una tablita con la experiencia antioqueña, lo que se hace en Antioquia en términos empresariales. Están las actividades económicas desde el 2013 hasta el 2016, que es parcial, y están los distintos sectores de la economía y cómo son los esfuerzos que se hacen empresariales en nuestra región. Es la experiencia que se tiene. Y esto lo podemos ver por regiones del departamento. Y yo puedo ver el nicho mío si está en alguno de estos espacios, espacios que tienen estadísticas, que tienen organizaciones sociales, que tienen grupos de trabajo, que tienen mercado, o voy a meterme en un espacio nuevo que no existe dentro de todo lo que tengo. Entonces, entender el medio, experimentar el medio a partir del conocimiento del medio y tener experiencia y saber de lo que está pasando es importante. Ver para dónde va el mundo. Por ejemplo, en nuestro medio está perdiendo importancia la industria. ¿Será que le puedo dar un aspecto nuevo a mi proyecto industrial para no caer en esa tendencia de decrecimiento? ¿Gana importancia la construcción? ¿Será que ese es un nicho que me favorece a mí? Entonces yo me puedo hacer preguntas variadas sobre los distintos nichos que hay y entender también el departamento regionalmente, como regiones, y saber dónde me voy a sentar. Voy a trabajar en el Valle de Aburrá, me voy a ir para el oriente, voy a explorar la región de Urabá, o voy a explorar en el país los llanos orientales. Es decir, ¿qué visión tengo de posicionamiento espacial? Es también parte de la experiencia que yo quiero disfrutar. Hablando de experiencia, tengo que pensar en el tema del mercado. Me voy a situar, por ejemplo, en la costa, donde tengo acceso a transportes hacia el exterior, o me voy a sentar en una montaña donde tengo los productos disponibles para mi trabajo productivo. Bueno, hablando de mercado, el mercado es muy importante al hacer empresa. ¿Cómo es el campo de la empresa? ¿Qué tanta competencia hay? Esto se va a mejorar, se va a empeorar con el tiempo, las oportunidades de mercado. ¿Cómo influencia el mercado lo que uno hace, lo que yo voy a hacer? ¿Qué modelos de crecimiento tengo? ¿Soy capaz de adaptarme a las demandas? Mi espíritu empresarial incluye la proyección, la simulación. Soy pequeño, me voy a quedar pequeño. ¿Qué mentalidad tengo yo de cambio y de evolución? Estos valores que tengo yo, ¿qué tan buenos son para el mercado? ¿El mercado qué tanto me va a demandar? ¿Qué atractivos tengo yo? ¿Qué capacidad tengo yo de negociar sobre valores, sobre precios, sobre tiempos? ¿Soy una persona oscura, escondida en mí mismo? ¿Soy una persona que sale y que está en contacto? ¿Cómo en mi sistema de contacto? Porque el mercado es pura apertura, puro contacto con posibilidades de comprar, de vender, de negociar. Después de observar estos cuatro aspectos estratégicos, debo pensar qué método tengo yo para arrancar la empresa. Yo le sugiero la metodología de proyectos. Es una metodología probada que permite entender el proceso como un proceso de etapas. Estamos hablando de una etapa conceptual, de una etapa básica, de una etapa de detalle, de una etapa de ejecución, de una etapa de poner en prueba todo, ensayar a ver si es verdad todo esto,
y una etapa de cierre, que es cuando ya logré funcionar y empieza ya el funcionamiento. Empieza el funcionamiento con el mantenimiento de las cosas y el crecimiento de las cosas. Entonces, una mentalidad de proyecto siempre me va a ayudar a mí a proyectar. La palabra está relacionada. Proyecto, proyectar. Emprendimiento, emprender. Los emprendimientos son proyectos, proyectos de vida. Bueno, hablando de las etapas, es muy importante el concepto que existe, lo que llama lo conceptual. Y tiene que ver con la búsqueda de información, la búsqueda de conocimiento, la búsqueda de ideas que me permiten a mí fundamentar lo que voy a hacer y hacer un plan con todo eso. Entonces ahí tengo que tener como una idea básica de lo que estoy tratando de hablar. Entonces tengo que conversar sobre eso, hablar con personas, buscar información, para lograr eventualmente definir el concepto. Y cuando yo lo tengo claro, entonces pensar cómo lo voy a organizar, qué alternativas tengo y escoger las que me gustan a mí para arrancar el proyecto. Y tengo que hacer lo que llama un diseño conceptual, tengo que tener como idea de los espacios, idea de las cosas que van a entrar y salir en mi organización, idea de las inversiones que tengo que hacer, una idea de qué tan benéfico va a ser eso, cuánto dinero voy a ganar. Todo eso tiene que ver con la conceptualización. Y la conceptualización me permite a mí entender lo que llama el valor del proyecto, que técnicamente se llama el valor presente neto, que es traer al momento actual los valores que mi proyecto va a generar, para entender de qué tamaño va a ser mi proyecto desde la economía. Yo tengo que tener como una idea en el tiempo de cómo voy creciendo, de cómo me voy desarrollando, no para hacer cuentas de la lechera que me alegren y que luego no funcionen, sino para tener una cierta idea del proyecto en que me estoy metiendo, para ver si mis capacidades personales, mi capacidad de meterme en dineros, en préstamos, en acciones, es justificada por el tamaño del proyecto y yo sé en qué me estoy metiendo, porque fácilmente más de la mitad de los emprendimientos, inclusive mucho más, fracasan. Y todo eso tiene que ver, me imagino, con que no se tiene muy claro el tamaño de lo que estoy haciendo. Bueno, una vez que yo tengo como conceptualizado eso, me puedo meter a lo que llamamos el concepto básico, que consiste en darle una definición más fuerte a lo que voy a hacer, admitir que sí, que voy a organizar una entidad, una empresa, y entonces contestarme como tres aspectos de eso. O sea, cómo describo, cómo lo dibujo, cómo hago bocetos de eso, qué elementos necesito, tener como una claridad sobre los elementos que necesito para arrancar. Y económicamente, esto qué tanto me va a servir a mí, qué tanto le va a servir a la sociedad, qué tanto va a ser el impacto que voy a tener yo. Entonces, en lo básico, yo defino estos tres elementos un poco más. Conceptualmente ya los había mencionado, pero cuando yo escojo la alternativa, ya defino bien lo que voy a hacer, entonces es bueno que me dedique a sofisticar el análisis en lo básico entonces va a tener que ver con los flujos y capacidades productivas que voy a tener, el tamaño pues de lo que voy a hacer, tener como un diagrama de la forma en que procedo, los flujos, unos bloquecitos, qué es lo que entra, qué es lo que sale, por dónde entra, por dónde sale, tener como una idea de espacios, voy a ocupar un local, voy a ocupar un terreno, voy a comprar un terreno, los servicios que necesito, si están disponibles, tengo que generarlo yo mismo, un listado bien refinadito ya de equipos y elementos, todo lo que tiene que ver también con la gente que necesito, con la estructura administrativa que tengo que montar, con el personal que hay disponible, cómo lo voy a entrenar, cómo lo voy a adaptar a la idea que tengo yo, y también como un plan de crecimiento, un plan de desarrollo que me permite entender los riesgos, las dificultades, cómo las voy a manejar, para sentir una cierta comodidad con lo que voy a hacer. Cuando ya vemos claras las cosas, empezamos a pensar en serio en posible localización, en las normas que se aplican a lo que yo hago, en cómo me va a conseguir la plata para trabajar y qué presupuesto tengo para eso. Y tengo que tener un sistema para ir generando dinero para pagar los costos y el capital de trabajo que necesito y también para poder hacer las compras. Y tengo que entender si técnicamente lo que voy a hacer yo
si se hace así, si tengo los equipos, si sé cómo se hacen las cosas y si el mercado me va a responder y tengo forma de vender para tener ingresos económicos y poder entonces sentirme cómodo desde el punto de vista de la plata. Esto tiene mucho que ver también con la parte financiera, cómo consigo el dinero, cómo me lo gasto y cómo respondo por el dinero. Y todo eso tiene que estar esquematizado en distintos dibujitos, en distintas descripciones, para poder explicarle a la gente estas cosas. En estas etapas que estoy describiendo hay lo que podemos llamar lo que me toca invertir en las etapas y qué va pasando en el tiempo. Digamos que yo voy a planear esto hasta que esa planta o ese proceso esté arrancado en 2 años, pero podría ser en un año, en 6 meses, en un mes, dependiendo de lo que haga. Entonces ahí están las distintas etapas y en el tiempo yo debo entender qué tanto me cuesta hacer lo que voy a hacer. Y entonces se va acumulando hasta tener la inversión total y de alguna manera yo tengo que tener la plata y la capacidad para ir ejecutando las distintas etapas, porque o si no, no soy capaz de ejecutar el proyecto. Entonces es mentira lo que voy a hacer. Y hay muchos ejemplos en nuestro medio de emprendimientos de todo nivel, grandes y pequeños, que han fracasado porque no se tenían en cuenta todos estos aspectos de la economía de los procesos. Finalmente, voy a llegar a la realidad, al detalle, ya es real lo que estoy haciendo y entonces ya tiene que empezar a trabajar. Entonces ya lo tengo organizado y tengo que ver cómo opero las cosas, qué calidad va a tener lo que estoy produciendo, cuáles son los métodos de trabajo, cómo influye el factor humano, cómo está mi respeto por el medio ambiente y por la seguridad de las personas y su confort. El presupuesto que tengo ya lo tengo mucho más claro, sé de dónde voy a sacar la plata y cómo me lo voy a gastar. Y tengo mucho más claro el tema de las finanzas, de los dineros, siquiera a una precisión suficiente para sentirme tranquilo de que sé lo que estoy haciendo. O sea, miren que van etapas, primero una conceptual, luego una etapa básica y aquí estoy en la etapa de detalle, donde afino las cosas, puede que necesite asesoría para hacer esto. Finalmente, ya puedo ejecutar el proyecto y al ejecutar el proyecto es hacer las cosas. Entonces, si yo he planeado bien, evito los errores en la ejecución, que los errores en la ejecución son muy costosos. Los errores en la planeación no son tan costosos porque todavía no estoy invirtiendo, pero cuando estoy en la ejecución y compré la maquinaria que necesito y me doy cuenta que no tiene la capacidad de producción que estaba pensando, es un error súper costoso. Entonces es muy importante estar muy coordinados en lo que estamos haciendo y tener ideas de administración y de control. Obviamente dependiendo del tamaño de lo que esté haciendo. Estoy haciendo una cosa pequeña, pues me puedo equivocar un poco más, pero si estoy haciendo proyectos grandes que involucran muchos esfuerzos, tengo que tener grandísima calidad en la planeación y la administración de todos mis esfuerzos de ejecución. Finalmente, voy a disfrutar del éxito, ya el proyecto listo para trabajar y empiezo a producir valor, a entregar mi producto. Entonces, todos estos esfuerzos que acabo de describir los podemos ver como un índice en el tiempo, según las etapas, de qué tan importante es lo que estoy haciendo. Entonces, al principio es muy importante el tema de la planeación y luego se vuelve importante el tema de la ejecución, obviamente. Y en la planeación yo puedo cometer errores, pero no debo cometer errores muchos. Deben ser errores poquitos y poco costosos en la ejecución del proyecto. Y en la parte de esfuerzos, pues yo tengo que invertir fuertemente en los esfuerzos de planeación al principio y tengo que invertir fuertemente en los esfuerzos de control, sobre todo en las etapas de ejecución. Entonces tengo que tener como un esquema de cómo hago las cosas. Entonces, de esta manera, yo ya me puedo sentir tranquilo de que voy a arrancar un proyecto. Obviamente, todo en proporción al tamaño de mi proyecto. Si es un proyecto sencillo, estas etapas se simplifican bastante, pero debo tener los titulares en mi mente. Ahora, para sentir ánimo, les voy a presentar un tema muy de moda que es el de la cuarta revolución industrial
como un incentivo para que ustedes piensen hacer empresas relacionadas con la cuarta revolución industrial. Aquí hay unas fotografías de una reunión que hicieron en Impulsa, que es una institución del país que impulsa, como su nombre lo dice, los proyectos de desarrollo, con empresas que estaban interesadas en la cuarta revolución industrial. Y miren la cantidad de empresas de todo tamaño que se acercaron a este primer evento, llamémoslo así. Ya en Medellín existe el Centro para la Cuarta Revolución Industrial y estamos metidos en ese mundo. Y ese mundo es un mundo muy amplio que lo podemos ver en este diagrama donde están los distintos aspectos que tienen con la industria 4.0. Son temas relacionados con la tecnología. Y aún si no tenemos mucha tecnología en lo que vamos a hacer, sí nos podemos asesorar de gente que sepa de estos temas para darle una visión innovadora y tecnológica a nuestro emprendimiento. Además, supongo que muchos de ustedes son personas que tienen capacidades tecnológicas y que se pueden enfrentar a estos aspectos de la cuarta revolución industrial, los cuales voy a describir velozmente. Empecemos con la impresión 3D, que es un proceso de construcción de objetos capa por capa, es un proceso aditivo, y él entrega unos modelos ya reales a partir de un modelo, digamos, digital. Y esto permite hacer diseños complejos y ahorrar tiempo en estas etapas de diseño porque uno puede ir modificando cosas y eliminar desperdicios porque es aditivo, no corta piezas. Esto tiene muchas aplicaciones prácticas en el mundo del diseño, en el mundo industrial y se puede hacer porque estas impresoras se consiguen. La analítica avanzada es un trabajo mental, es el trabajo de bases de datos, el trabajo de estadística que me permite a mí descubrir patrones y comportamientos, descubrir ideas y hacer predicciones con base en los datos. Básicamente la idea aquí es descubrir patrones, descubrir conglomerados, factores, modelaciones, todo tipo de organizaciones que tienen los datos que me permiten a mí navegar por la complejidad de los datos y sacar de los datos utilidad, predicciones, mejoramientos, optimizaciones. Con la cantidad de datos que están generando, es un campo muy bonito. Materiales avanzados tienen que ver con todos los enormes desarrollos que hay en la química, en la biotecnología, en la nanotecnología, para producir nuevos productos químicos, nuevas aleaciones, nuevos materiales compuestos, polímeros de tipo biológico, sostenibles, todo lo que tiene que ver con el diseño de propiedades de los materiales para tener las propiedades que queremos y todas las técnicas digitales y exponenciales que me permiten idealizar esto antes de hacerlo. Es un campo bien interesante. La robótica avanzada. Los robots siempre han estado en el imaginario nuestro, pero eso ya es muy real. Le estoy poniendo en todas estas diapositivas las empresas colombianas que están metidas en eso en el mundo, emprendimientos que hace 5 años no existían y que ya están desarrollándose a alta velocidad. Los robots son sistemas que obedecen a comandos automatizados para hacer operaciones de alta complejidad en ambientes de todo tipo sin intervención humana. Por ejemplo, los drones, los robots de la industria automotriz, y también son robots los sistemas automáticos que manejan datos para tomar decisiones, por ejemplo, en contabilidad y en otros aspectos prácticos. La inteligencia artificial es lo que está de moda, es la capacidad que tengo de hacer decisiones complejas sin que tenga que intervenir la persona porque todo está modelado por sistemas de redes. Y también tiene que ver con que las máquinas pueden aprender, pueden tener reconocimientos de voz, de lenguaje, de cosas visuales y tener un comportamiento que se hace planificado de una manera automática. Un espacio gigantesco y miren todas las empresas colombianas que están metidas en eso, empresas jóvenes. La inteligencia artificial entonces es un mundo totalmente interesante y se está trabajando en todo el país. Por ejemplo, aquí hay una conferencia de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, todo eso lo encuentran ustedes en YouTube, donde explican los principios básicos de la inteligencia artificial.
Nosotros, por ejemplo, en la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, tenemos una comisión de robótica y automatización que trabaja todos estos temas. Entonces son temas modernos, son temas que nos dicen para dónde va el mundo y se pueden hacer en todas las escalas, desde pequeño hasta grande. O sea que hay un campo para el emprendimiento en la robótica. Y siguen también más campos. El campo de la biotecnología, que tiene que ver con todos los sistemas biológicos y cómo se pueden organizar conceptos biológicos para procesos, para tecnologías basadas en el funcionamiento biológico y también que se haga el funcionamiento biológico en laboratorios, en fábricas, por medio de aparatos, lo que llama la biofabricación. Y esto se puede utilizar para hacer medicamentos, para hacer alimentos, para muchas aplicaciones industriales. Y las fábricas de hoy en día se van al campo y la agricultura se vuelve de fábrica, en altura, agricultura en altura, como edificios de agricultura. Este tema que sigue el tema del blockchain tiene que ver con la contabilidad distribuida, unos sistemas donde la información queda registrada y compartida por una comunidad con, sin la necesidad, perdón, de una autoridad central que lo organice a uno, sino que los grupos comunitarios son como autónomos. Entonces esto permite mucha seguridad en el trabajo porque los terceros no entran a meterse en esto a no ser que estén autorizados a ser parte de la comunidad. Entonces ya ustedes han oído hablar del blockchain y cosas semejantes y naturalmente que el sistema financiero y contable está muy interesado en esto. El tema del diseño digital es de los primeros elementos que empezó a salir antes de que vinieran los otros de la cuarta revolución industrial. Tiene que ver con todos los programas de computador que permiten simular situaciones, que permiten hacer predicciones, que permiten hacer digamos, gemelos digitales del comportamiento real para uno ver digitalmente, simuladamente cómo es la realidad y poderla controlar y predecir en digital, sin tener en cuenta los riesgos que tiene lo otro y así tiene un comportamiento uno más dominado. Entonces, toda la predicción digital es muy importante. El tema de la energía renovable está ya muy asociado también con la cuarta revolución industrial a través de las tecnologías de almacenamiento de energía, lo que son las pilas especializadas, las baterías, y hay grandes desarrollos en ese sentido, fabricando baterías muy fuertes, muy duraderas y que no son contaminantes sobre el medio ambiente cuando ya se han gastado. Pero hay otros sistemas de almacenamiento y distribución de energía, como el aire comprimido, como el hidrógeno, como la hidratación de sales. Es un campo también donde puede haber trabajo empresarial. Naturalmente que en este tema están dominando las empresas grandes del mundo. La computación de alto rendimiento tiene que ver con las grandes empresas de computación, es de esperar, pero no quiere decir que no se puedan hacer desarrollos locales porque todos estos emprendimientos en su momento fueron pequeños desarrollos. Entonces también hay que tener el espíritu abierto, la mente abierta de que nuestros emprendimientos son capaces de trabajar en este campo. Es la gran velocidad, la gran capacidad de procesamiento de información, pero eso se va a volver computación cuántica, que es un campo en desarrollo. Entonces es un campo en el cual podemos también trabajar nosotros pensando que somos capaces de aportar. El interfaz de las cosas tiene que ver con la realidad virtual y con la realidad aumentada y con la realidad mixta, que son aspectos de la realidad que yo simulo para que las personas puedan disfrutar de la realidad sin tener directo contacto con la realidad. Esto me permite, por ejemplo, entrenar a las personas en oficios difíciles. Me permite también entender realidades y hacer viajes virtuales por realidades para tener la experiencia de la realidad y en el futuro vamos a hacer viajes al mundo y vamos a tener experiencias muy completas de la realidad desde el hogar a través de todo esto. Entonces hay espacios para trabajar. El Internet de las cosas tiene que ver con todos los sensores, con todas las redes de conectividad que están distribuidas ya por toda parte, en los hogares, en las ciudades, en los vehículos, en las máquinas, de tal manera que uno tiene información de sensores y esta información se interconecta y a través de algoritmos predictivos uno puede automatizar la respuesta o
entender mejor la respuesta e intervenir sobre los sistemas. Sobre eso, claro que están trabajando grandes compañías, pero también hay compañías pequeñas que están desarrollando todo esto. Finalmente, quiero despedirme de esta pequeña charla que espero les haya parecido buena, invitándolos a que pertenezcan a la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, entidad que en el momento actual tengo el honor de presidir, y les quiero como presentar cómo somos nosotros. Nosotros tenemos un centro de pensamiento, tenemos actividades de formación, tenemos actividades de promoción para nuestros socios, tenemos un sistema de información y también tenemos ciertas posibilidades comerciales. Y describiéndolas un poquito más en detalle, a través de cada una de ellas yo le puedo comentar, por ejemplo, que en el centro de pensamiento nosotros hacemos consultoría, estudiamos temas desde lo técnico, desde lo conceptual, tenemos capítulos profesionales y comisiones especializadas y nosotros sacamos con frecuencia documentos técnicos y conceptuales sobre temas de interés para la región. En formación nosotros tenemos 7 seminarios, 8 seminarios por año y tenemos algunas exposiciones. Este año vamos a tener expotúneles, tenemos cursos, tenemos diplomados, hacemos visitas técnicas y tenemos nuestro programa muy conocido de Martes de la SAI que nos permite hacer servicios semanales a toda la comunidad divulgando el conocimiento. Entonces, ¿cómo no los voy a invitar a la SAI? Teniendo en cuenta también los grandes beneficios que hay para los socios de la SAI, como es el caso de estar al día en temas técnicos, pertenecer a una red de conexiones en la cual nosotros podemos ofrecer nuestro conocimiento y nuestro servicio dentro de la SAI, tener divulgación de nuestras profesiones, continuar con nuestra educación, disfrutar de servicios de información, con nuestro boletín, con nuestro centro de documentación, publicar en nuestra revista, muchas cosas. Bueno, me despido de ustedes, les agradezco muchísimo la atención tan amable que han puesto a esta charla. Cualquier retroalimentación que me quieran hacer, estoy totalmente dispuesto para ello, por eso pongo aquí mi correo electrónico. Muchas gracias.